Buenas tardes, ya estamos otra vez aquí, Donneters, hoy con la compañía de Jorge Turrado, que nos va a hablar de Docker. Voy a decir mi nombre, que yo creo que siempre que saludo aquí, lo último digo siempre, o lo único que no digo es que me llamo Sergio Castillo, de Zaragoza. Trabajamos en Pronet, Roberto y yo, que fundamos Donneters hace ya una temporadilla. Hoy conmigo vamos a tener un evento, una charla en directo de Jorge Turrado, que trabaja en Plain Concepts. Ahora nos saludará a él y se presentará un poquito más para conocerle. Ya ha estado con nosotros, no es la primera vez que está. Es un placer, la verdad, tener gente como Jorge con esa habilidad para expresar un poco sus conocimientos y para ayudarnos a comprender cosas. Tampoco les engañes desde el minuto 1, yo que sé. Ya sabes que tengo razón, eso lo sabes muy bien. La verdad es que es una delicia porque mismo estábamos hablando un poco en backstage y enseguida nos dice, oye, y si tenéis algún momento en el que no tenéis una charla que dar y tal, pues yo tengo por aquí una preparada u otra, en fin, que es una maravilla poder contar con gente que tiene esta facilidad para tener charlas preparadas, para ayudarnos al más. En fin, yo creo que estamos en un sector de privilegiados precisamente por eso, porque sobre todo el 500 tiene un flujo muy grande, se dispersa enseguida y la verdad es que a mí me gusta mucho y por eso fundamos esta comunidad. Así que no voy a enrollarme más, luego al final del todo os contaremos un poco lo próximo que vendrá. Yo espero que todos estéis bien, dadas las circunstancias, no está siendo los mejores momentos. Nosotros de momento vamos a seguir con charlas online, lo de lo presencial todavía es una quimera. Cuando llegue el momento volveremos a vernos y volveremos a estar juntos, pero yo creo que ahora mismo lo que procede es poder sacar estas cosas adelante en la medida de lo posible. No tenemos una autoimposición de tener un evento al mes porque sí, pero si surge, y como es la situación, tenemos a alguien como Jorge Turrado para poder hablarnos de una cosa como Docker, pues menos que darle un espacio y poder escucharle con el placer que tenemos siempre. Así que, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última y adelante, todo para ti. Vale. Vale, no, me había salido por ahí otra charla en la que estuve no hace mucho. Vale, pues bueno, lo primero yo me voy a presentar. Va a ser muy rápido porque quien me conoce bien y quien no me conoce ha venido a oír de Docker, no de mí. Entonces, básicamente soy Jorge Turrado, soy MVP de Microsoft en tecnologías de desarrollo ya desde hace 2 o 3 años. Tengo mi Twitter, que está ahí, @Jorge Turrado. Tengo mi blog, en el que escribo cada 15 días. Podéis entrar a verlo. https://fixedbuffer.com, con los 3 W, que quedan más molón que sin él. Dominio, si no, una web queda como vacía. Y bueno, también soy autor de cursos en Campus MVP, de un curso sobre testing de aplicaciones en .NET, ya que, pues, soltamos la publi. Solo es esa, nada, no hay mucho más. Y una vez hecho eso, pues vamos con lo que nos interesa. Vamos a hablar de Docker. ¿Qué es Docker? Disculpame, Jorge, simplemente se me olvidó decir una cosa. Como estamos en directo, ya veo que hay asistentes, que se corten a bien, poder hacer alguna preguntilla, es que escribirla en el chat que hay al lado y nosotros intentaremos pasarte las preguntas que sean más interesantes en directo y las que no, pues irán quedando por allí para que las puedan contestar. Simplemente era eso, que se me ha olvidado y se me ha pasado un poquillo por ahí, pues para que la gente lo sepa y que interactúen, que yo creo que es interesante. Adelante. Perfecto, porque tengo 13 diapositivas y hay que cuadrar la hora. Ya hemos visto 3, así que interactuemos. Bueno, lo primero, ¿qué es Docker? Más allá de esa quimera, de esa fantasía, Docker, Kubernetes, esa moda que prácticamente parece un framework de front, Docker es una herramienta para poder crear, empaquetar y ejecutar contenedores. Muy bien, me he ido a la definición de Docker Hub. Aquí tampoco estoy reinventando la rueda ni haciendo nada complejo, pero hablamos de contenedores. ¿Qué es un contenedor? Aquí lo más habitual es que la gente nos diga, pues un contenedor es una máquina virtual, es como una máquina virtual. Error. Un contenedor no es una máquina virtual. Se parecen, ahora vamos a ver en qué, pero guardan muchas distancias que hace que trabajar con contenedores sea guay, le pongamos el
operativo y trabajar con máquinas virtuales sea bastante pesado. Docker trabaja con contenedores y un contenedor no es más que un sistema de empaquetado de dependencias y aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Porque, claro, todavía no hemos dicho nada. Vamos a una diapositiva. Tengo aquí un gráfico que cualquiera que ha buscado de Docker lo ha tenido que ver. Este es archiconocido, pero me gusta porque explica muy bien las diferencias entre una máquina virtual y un contenedor. La máquina virtual, aquí a la izquierda, donde tengo el puntero aquí, aquí a la izquierda corre en un equipo, ese equipo corre un sistema operativo, ese sistema operativo corre un hipervisor del tipo que sea, y sobre ese hipervisor corre otra vez otro sistema operativo completo. Es decir, para cada máquina virtual que estemos ejecutando, estamos ejecutando dos sistemas operativos, el anfitrión y el invitado. Y sobre ese invitado estamos añadiendo las dependencias, los paquetes, todo lo que nos haga falta. ¿Qué es el modelo de trabajar con contenedores? Lo que va a hacer un contenedor es compartir el kernel con el anfitrión y simplemente aislar las dependencias. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no vamos a tener dos sistemas operativos corriendo simultáneamente, uno sobre otro. Por ejemplo, cuando hablamos de Linux, que igual es más fácil ver en qué consiste el kernel o cómo puede ser el kernel, realmente todas las distribuciones Linux corren sobre la misma base, sobre el kernel de Linux. Por tanto, cualquier tipo de distribución que containericemos, lo que va a hacer es, va a llamar para acceder a bajo nivel, va a acceder a los recursos de donde está corriendo, del daemon de Docker, del servidor de Docker. ¿Sí? Ojos ojipláticos se están quedando aquí mis compañeros. No sé si es que esto es muy complejo. ¿Podéis decirme? Bien, bien, me dicen. Cremita, muy bien. Vale. Bien, ya hemos visto los gráficos en qué se parecen y en qué se diferencian, pero por supuesto estos gráficos pues no nos dicen mucho. ¿Qué permite una máquina virtual? ¿Qué no permite un contenedor? Por ejemplo, si necesitásemos correr distintos sistemas operativos base, es decir, tenemos un equipo Windows sobre el cual queremos correr algo Linux. Necesitamos una máquina virtual. ¿Por qué? Porque los kernels no son compatibles. Es decir, no podemos utilizar un contenedor. El contenedor, cuando llame a bajo nivel, no va a poder encontrar lo que busca, porque el bajo nivel es de Windows. De igual manera, si hablamos de Linux Mac, Windows Mac, cualquier tipo de combinación. Si necesitásemos hacer algo así, necesitaríamos trabajar con máquinas virtuales. Esa, por ejemplo, es otra diferencia entre contenedores. Vale. En ambos casos, a nivel de seguridad, en ambos casos se está corriendo de manera aislada, porque otra de las cosas en las que se basaban las máquinas virtuales, sobre todo en aquella época de inicio de virtualización de servidores y ese tipo de cosas, era garantizar el aislamiento de procesos entre una máquina y otra. Eso, pese a que con los contenedores corramos a bajo nivel compartiendo kernel, también lo conseguimos. Un contenedor es un proceso 100% aislado del contenedor que corre al lado. En ese sentido, tenemos el mismo modelo que tendríamos con las máquinas virtuales. Y otra diferencia, y quizás la más importante, si ya no os ha gustado ninguna de las que hemos hablado, otra diferencia, y quizás la más importante para mí, es que un contenedor permite configurar los recursos disponibles, pero no los reserva desde el momento en el que arranca, sino que los permite compartir. Esto, desde el punto de vista de levantar ecosistemas de contenedores, esto es una maravilla. Porque si yo tengo 10 cores disponibles, puedo asignar más cores de los que hay, sabiendo que nunca van a estar en concurrencia las 10 contenedores corriendo al 100%. Podría sobrepasar el número de cores disponibles. Con una máquina virtual esto es impensable, porque la máquina virtual va a reservar la cantidad de recursos para los que se ha configurado. Este es otro punto también muy bueno y por lo que los contenedores están tan de moda y Kubernetes y altas disponibilidades y cosas. La leche, esto impresionante es Docker. Vale, hemos hablado de qué es un contenedor. Más o menos tenemos la idea clara, pero ¿cómo llegamos a un contenedor? ¿Cómo conseguimos levantar un contenedor?
De momento ya sabemos qué es, queremos levantarlo. Vale, si estuviéramos con una máquina virtual, levantábamos un sistema, arrancábamos un sistema operativo, lo instalábamos. Aquí, por suerte, es más fácil. Vamos a trabajar con imágenes. Imágenes que no son más que el descriptor, la imagen, la versión inmutable de una aplicación. Es decir, yo cojo e instalo un sistema operativo, guiño, guiño, recordemos que no lo instalamos en contenedores, reutilizamos el que hay y añadimos una serie de dependencias. Todo eso, una vez que lo hemos hecho, lo levantamos de nuestra máquina, lo empaquetamos y lo empezamos a distribuir. Una imagen es una definición de qué tiene el contenedor. Por tanto, este punto es importante, tenemos imágenes y contenedores. No son lo mismo. Lo aclaro porque normalmente la gente habla de imágenes y contenedores indistintamente y no. Un contenedor es una instancia de una imagen. Llevándolo a programación, que eso es lo que nos gusta más a todos, un contenedor es un objeto y una instancia es una clase. Una imagen es una clase. ¿Sí? Gracias, me gusta vuestro feedback. Muchas gracias, chicos. No, id a beber agua, que se os está secando la garganta. Vale. Pues aquí la verdad es que ya me estoy adelantando a las diapositivas. Esto de tener que girar la cabeza pues no va para mucho. Las imágenes, como he dicho, son binarios inmutables que podemos distribuir. Esta es una de las grandes ventajas de Docker. Simplemente este punto es el que garantiza que en mi máquina funcionaba, no se va a volver a repetir jamás. Porque lo que en mi máquina se ha generado es exactamente lo mismo, byte a byte, que lo que va a correr en la máquina de cualquier persona. Este es uno de los puntos muy fuertes de Docker y de empaquetar aplicaciones. Vale. ¿Cómo distribuimos esas imágenes? ¿Qué hago? ¿Le mando un pendrive al compañero para que lo use? No. Estamos en el 2020, chicos. Hay mejores maneras. Se trabaja a través de registros. Un registro de imágenes no es más que una especie de gestor de paquetes donde lo que estamos gestionando son imágenes. Y al igual que, por ejemplo, funciona NuGet o NPM o PKG o cualquier gestor de paquetes, lo que tenemos es un binario asociado a un tag. Nosotros subimos el binario al tag y quien lo quiera utilizar o pueda, porque aquí, al igual que en gestores de paquetes, tenemos públicos y privados, quien pueda acceder a ese paquete se lo podrá bajar y podrá crear una instancia, un contenedor, a partir de ese paquete. Aquí el más común, el por defecto gratuito que todo el mundo le puede sonar es Docker Hub, que es el que está... Es el de Docker. Todo lo público acaba en Docker Hub. Luego, pues puedes tener privados autohospedados, en Azure, donde te dé la gana, la verdad. Vale. Ya hemos dicho que son inmutables, es decir, que van a funcionar igual y se pueden etiquetar para tener diferentes versiones de una misma imagen. Bien. Debería mirar la diapositiva, pero... Yo qué sé, me habéis aceptado la charla, es lo que hay. Para crear un contenedor, esto es importante, teniendo una imagen, se hace de manera tan simple como hacer un docker run nombre de la imagen. Esto es suficiente para que se cree un contenedor. Si yo aquí encuentro la consola, yo tengo aquí y hago, por ejemplo, docker run hello world. Esta imagen, evidentemente, yo no la tengo en mi máquina porque... Ya os diré más adelante cómo hacerlo, pero es buena idea ir limpiando de cuando en cuando imágenes para aligerar la carga, sobre todo en equipos de desarrollo. Pero básicamente el proceso que ha hecho es, yo le estoy diciendo que necesito utilizar una imagen que se llama Hello World y Docker está diciendo, ¿existe esa imagen en local? Vaya, me ha sonado el móvil, perdón. ¿Existe esa imagen en local? ¿Qué? Igual si haces un pelín más grande la letra de la consola, igual... Hasta donde queráis. Ahí, ya está. Ahí, ya está. Igual sí que hay... Vale, continúa. Perfecto. Perfecto. Vale, ¿qué es lo que ha hecho? Lo primero que ha hecho es buscar la imagen en local. Como yo esa imagen no la tengo, porque justo antes de empezar la charla he borrado todo, he limpiado todo, lo siguiente que va a hacer es
va a ir al registro donde está esa imagen o donde están las imágenes, va a ir a Docker Hub y la va a buscar. Y si la encuentra, se la va a traer. Esto es maravilloso porque si yo quiero poner otra imagen, con poner Docker Run y el nombre de la imagen, vale. Si yo ahora lo volviera a ejecutar, voy a ver exactamente lo mismo que antes, pero ya no me está diciendo que no la ha encontrado. Ya no se la está bajando. ¿Por qué? Porque se lo ha guardado en mi máquina. Simplemente me está escupiendo los logs de consola de Hello World que hay aquí. Antes de nada, y no me he dado cuenta de decirlo, pero suele ser una duda razonable, normalmente las imágenes se hacen con imágenes basadas en Linux. Yo soy fiel defensor de... No, yo uso Windows, no soy fiel defensor, pero yo uso Windows. Y la pregunta es, joder, si nos has dicho que los contenedores comparten kernel con el anfitrión y que tienen que ser del mismo sistema operativo, nos has mentido porque el contenedor es Linux, pero tú estás sobre Windows. No, aquí vamos a añadir una cosa que no hacía falta saber, pero que está bien saber. Tanto Docker, o sea, tanto Docker for Windows como Docker for Mac, lo que hacen es levantan una máquina virtual en la que corre Moby Linux. Bueno, Moby Linux ya no sé cómo la llaman, porque ha ido actualizándose de nombre, pero lo que está haciendo es levantar una máquina virtual sobre la que realmente es donde se están levantando los contenedores. Por eso aquí no hay magia. Estoy levantando un contenedor Linux en una máquina Linux. Simplemente por si acaso alguien se lo preguntaba. Jorge, ¿y ahora no funcionaría esto sobre el WSL en Windows? Sí, claro, también es verdad. Pero también seguiría siendo una máquina Windows, no sería una máquina Linux. Sí. Cuando trabajamos con Windows, la pregunta con eso es cuando trabajamos con Windows, Windows desde hace unos meses soporta de manera nativa un subsistema Linux corriendo directamente sobre el hipervisor en el que corre Windows, a bajo nivel. Microsoft, como es open source friendly, ha adoptado Linux y tiene una máquina completa Linux corriendo en paralelo a la máquina Windows. Esa máquina completa también puede correr contenedores. De hecho, es una opción cuando instalas Docker for Desktop, es una opción que te deja trabajar contra el subsistema Linux. No todas las máquinas lo tienen, porque todavía creo que no está... Hay mucha gente que no tiene actualizado el Windows a la versión que instala subsistema Linux versión 2, que es la que hace falta. La 1 no vale, la 1 es un kernel emulado, no es un kernel sobre hipervisor y no valdría. Pero bueno, en cualquier caso, corremos sobre una máquina Linux. Aunque estemos en Windows, Docker for Desktop hace la magia para que estemos corriendo sobre un Linux de verdad. ¿Sí? All right. Vale. Aquí ya hemos visto el proceso que hace. En caso de no tener la imagen, pues se va a Docker Hub y directamente pues él se la trae de manera transparente para nosotros. Vaya, voy a silenciar el móvil. Aquí. De manera transparente para nosotros. Esto realmente lo que está haciendo es la imagen está diciendo al contenedor, o sea, la imagen está definiendo un comando que es lo que se va a ejecutar. Por eso por eso en mi caso, cuando yo hago Docker Run Hello World, mi imagen se para, no se queda en marcha. Porque el comando que está definiendo se acaba. Es decir, vamos atando cabos. Tenemos una imagen que es un conjunto de dependencias, unas instrucciones de uso que van definiendo distintas cosas que puede tener. Y por último, definen un comando que va a ejecutar. En el momento en el que ese comando finalice, por la razón que sea, porque termina, porque lo cortamos o porque da un error, el contenedor se parará. ¿Sí? Ya vamos empezando a añadir capa sobre capa. ¿Y qué es lo que hace Docker? ¿Por qué hemos visto todos esos mensajes? Porque de manera transparente para nosotros, Docker va a engancharse al estándar error y al estándar output del contenedor y se va a quedar los mensajes. De manera que, vamos, si estamos ejecutando el contenedor de manera atacheada, de manera asociada,
Aquí los angloparlantes tendrán la terminología buena. Si estamos corriendo, sí, así, ataseado, sí. Si estamos corriendo de manera asociada o estamos corriendo o estamos dejándolo correr en segundo plano. Pero en cualquiera de los casos estará registrando los logs. Estaba hablando de segundo plano. Si yo vuelvo a ejecutar el mismo comando, pero esta vez le digo -d porque no quiero que la consola se enganche a la consola del contenedor, yo voy a ver algo parecido, pero ya no me ha dado estos logs. Me ha dicho simplemente tu contenedor es este. Y se ha ejecutado en segundo plano. Esto Docker lo permite hacer, porque no sería útil si cada cosa que ejecuto me queda ocupando la consola. Eso no podría tener más que un único contenedor y no es lo que buscamos. ¿Por qué digo que engancha el estándar error y el estándar output de manera transparente? Porque yo ahora podría coger y hacer simplemente docker logs, indicarle el identificador del contenedor y con esto Docker está gestionando por mí los logs y los está manteniendo asociados al contenedor, de modo que yo los voy a poder consultar, aunque el contenedor haya parado o no haya parado. Vamos a ver. Vale. Pero hemos dicho, joder, esto está corriendo, bueno, esto está corriendo de manera aislada. Esto está corriendo en privado. ¿Cómo puedo acceder yo a ese contenedor? Porque si es un proceso aislado, no me vale. Si yo quiero exponer un servidor web o mi aplicación es una API, ¿cómo consigo acceder? Porque el tráfico de salida ya sabemos que normalmente para salir nunca hay problema, pero los firewall al entrar, taca, tijeretazo. Pues Docker nos ofrece una característica que es exponer diferentes puertos de un contenedor. Ya hablamos de contenedores, no de imágenes. Vamos a exponer los puertos de una instancia en ejecución. Mediante esto vamos a poder conseguir que Docker enganche de... Perdona, Jorge, un par de preguntas que hay antes de que pases al tema de exponer puertos. ¿Sí? Una persona comenta que cuando estamos escribiendo un Dockerfile, ¿estamos haciendo una imagen? No. Cuando estamos escribiendo un Dockerfile, estamos escribiendo la receta con la que se generará la imagen. La imagen la estamos generando cuando hacemos un Docker build. Esto, por ejemplo, si hay algún administrador de sistemas, se hacía con Chef. Era un software de gestión de preparar máquinas. Tú haces un script que define qué es lo que vas a hacer, pero hasta que tú no lo ejecutas, no generas el binario. Es decir, un Dockerfile simplemente es la receta con la que se va a generar ese binario que después se va a distribuir. Vale, hay otro tema que comentan que si puede ser que los hipervisores de tipo 2 como VirtualBox los recursos también los asignan dinámicamente. Por ejemplo, si tienes dos máquinas virtuales y les asignas 2 cores de tu máquina anfitrión, si se usarán cuando hagan falta. Sí que se puede. Las máquinas virtuales, por suerte, también han evolucionado y la virtualización no está obligada a alocar todos los recursos. Puedes asignar diferentes recursos por encima del máximo y una prioridad de acceso a esos recursos en caso de que haya contención. Eso sí que es otra posibilidad. Pero bueno, el ejemplo de las máquinas y del reservar era por intentar mantener o dar un ejemplo claro de lo que había. Sí que es cierto que todo avanza y que todo se mezcla, porque también puedes conseguir que el contenedor llegue a reservar todos los recursos que está. Tú podrías llegar y decir, ala, nada más arrancar, que tengo 2 gigas, créame un buffer de 2 gigas y esa memoria ya es para mí. Ya el que llegue después ya no la tiene, porque ya me la he quedado yo. O sea, siempre hay muchos grises. No es blanco y negro en el software y en operaciones. Ok, muchas gracias. Vale. Hablábamos de exponer un contenedor. Vale. Si los procesos son aislados y por defecto no se expone nada, ni comunico nada, la manera que vamos a conseguir es hacer que decirle a Docker que una un puerto de mi máquina entendamos del servidor de Docker, porque el servidor de Docker no tiene por qué ser mi máquina. No vamos a entrar ahí porque son temas más avanzados, pero que os suene que Docker puede ser
un servidor que está corriendo en donde sea, en una nube o donde sea. Pero vamos a exponer un puerto de mi máquina con un puerto de, vamos a unirlo con un puerto del servidor. Vale. Perdón. Vamos a unir un puerto de la máquina donde corre el runtime, en este caso mi máquina o el servidor donde esté, con un puerto del contenedor. Se me estaba yendo un poco el concepto a otro tema. Vale. Y los puertos se comparten entre el host y todos los contenedores. Es decir, yo no puedo tener dos contenedores que abren el mismo puerto en el host. Porque realmente es como si yo tuviese dos servidores web distintos que intentan abrir el mismo puerto. Una vez que el puerto se abre, se aloca y ya no está disponible hasta que ese puerto se libera. Vale, pues vamos a ver un ejemplo de esto. O sea, también se pueden tener, un contenedor puede abrir tantos puertos como quiera y tantos rangos como considere. Aquí no hay, en ese tema no hay problema. Vale, pues vamos a hacer primero la prueba sin hacer ningún binding de puertos. Si yo, por ejemplo, hago docker run y me bajo una imagen de Nginx, por ejemplo, que para quien no lo conozca, esta es la imagen tipiquísima de un contenedor. De hecho, voy a hacer un docker ps para ver la imagen porque la voy a parar y la voy a correr de manera desatacheada. Voy a hacer docker stop y con el identificador de la imagen la voy a parar. Vale. La voy a correr desatacheada para poder tirar comandos. Vale, ahora se ha levantado un contenedor Docker que teóricamente está intentando, un servidor web que está intentando escuchar el puerto 80, pero si yo intento hacer un wget a localhost me va a decir que aquí no hay nada. Si lo dejo, la petición se morirá por timeout. Imposible conectar. Vale. Voy a hacer ahora el mismo concepto. Lo primero es, pues, lo tengo que parar. Simplemente docker stop con el identificador que me ha dado. Y ahora voy a hacer el mismo docker run, pero con un modificador que es -p. -p es igual que poner --port. Pero bueno, nos lo acortan. Y le voy a decir que quiero, por ejemplo, atar el puerto 8080 de mi máquina. A la izquierda de los dos puntos es mi máquina, con el puerto 80 del contenedor. Y vuelvo a lanzar el contenedor. Me dice que ya tengo algo conectado. Pues temas del directo, ya estas cosas pasan hasta en las mejores familias, pues lo voy a levantar con el 7070. Si yo ahora tiro un wget hacia esa dirección, hacia el 7070, lo que tengo es que me da un 200 y tengo la página por defecto que me viene por aquí del Nginx. De hecho, a ver si se me abre un navegador. Podría venir aquí, localhost 7070 y ya he conseguido acceder a mi Nginx. De esta manera, a través de los bindings de puertos, de exponer puertos, voy a conseguir dejar entrar a mi aplicación desde fuera. ¿Sí? Vale. Vale. Bien. Ya hemos conseguido que nuestra aplicación arranque, se ha levantado un servidor web. Bien, ya estoy compartiendo el puerto, se puede entrar. Muy bien. Ya hemos conseguido, de momento ya podríamos arrancar un servidor web medianamente útil si es 100% stateless. Es decir, nada se necesita guardar en un soporte físico. La realidad es que es muy habitual cuando trabajamos con Docker que queramos que ciertos archivos se compartan. Docker, como habíamos hablado, coge una imagen inmutable y genera un contenedor. Y los contenedores son efímeros. Un contenedor es de usar y tirar. Cuando trabajamos con Docker tenemos que asumir que un contenedor, por norma general, puede morir, se puede levantar otro y todo tiene que ser capaz de volver a funcionar. Es decir, si yo no puedo asumir que si guardo un fichero en mi contenedor, ese fichero va a seguir ahí siempre. Si el contenedor se reinicia, si ese contenedor se borra y se levanta otro en su lugar con la misma aplicación, el fichero no va a estar. Por norma general no va a estar. Docker lo que va a hacer es, esos ficheros los va a guardar dentro de una capa del contenedor
de una parte del contenedor que en cuanto el contenedor se va, el fichero se va con el contenedor. Vale, para conseguir dar persistencia a esos datos, Docker tiene un modelo que se llama volúmenes. Lo que nos va a permitir Docker es definir diferentes volúmenes que Docker sí va a persistir, que no están ligados necesariamente al ciclo de vida de un contenedor. Es decir, yo puedo crear un volumen y enganchárselo a un contenedor. Y aunque borre el contenedor, mientras yo no borre el volumen, esa persistencia, esos datos que hay dentro seguirán estando. Normalmente esos volúmenes van ligados a unas zonas, a unos directorios del disco, pero no son transparentes para nosotros. Son unos espacios que gestiona Docker. Vale, cuando hablamos de volúmenes, en general, tenemos 3 modelos de volúmenes. Aquí, pues ya son carpetas que están fuera de él. Pueden ser de 3 tipos. Pueden ser bind mounts, que lo que hace es, va a enganchar una carpeta del host con una carpeta del contenedor. Literalmente, todo lo que añada esa carpeta en el contenedor saldrá al host y todo lo que modifique en el host irá al contenedor. Es una carpeta compartida, como si estuviéramos hablando de un Samba o un FS por red de los que se hacían hace 10 años con el servidor en la sala de servidores y todos montando un directorio. Vale, podemos tener volúmenes como tal. Tenemos los volúmenes de tipo volumen. Los nombres no los inventé yo. Que estos son bloques, unidades lógicas que Docker gestiona donde va a guardar datos. Estas son a las que me refería cuando decía que no sabemos dónde están. Si lo sabemos, pero no accedemos a ellas. No comparten el sistema de archivos con nosotros. Son una unidad lógica donde Docker sí es capaz de acceder y guardar cosas. Mientras yo monte estos volúmenes en un contenedor o en varios, todos podrán acceder. Y luego tenemos otros volúmenes que yo solamente los he visto en la documentación. No he acabado de ver nunca un uso donde realmente hagan falta, que son estos TMPFS mounts, que básicamente son volúmenes en memoria. Son volúmenes en memoria, por poner un símil, un disco RAM. Normalmente podemos coger y si necesitáramos un disco de acceso temporal súper rápido, nos interesa que sea 100% en memoria. Docker no va a trabajar 100% en memoria con la persistencia de capas, salvo que se lo explicitemos diciéndole que queremos hacer un volumen de este tipo que es que hasta difícil de pronunciar. TMPFS. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver esto que estábamos diciendo. Vamos a venirnos de nuevo a la consola y yo tengo un contenedor en marcha que me lo ha dado por aquí. Y como soy muy pícaro y estoy aquí hablando y enseñando, hay otro comando de Docker que es docker exec que nos va a permitir conectar nuestra consola a la consola de un contenedor y ejecutar comandos dentro de ella. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba de que si yo añado un fichero en el Nginx, en cualquier ruta, y borro ese Nginx y lo vuelvo a crear, evidentemente no existe. Es lógico, pero, oye, hemos venido a ver, no a creer. Entonces, pues exec -it, porque lo que quiero es que sea interactivo. Esto es un modificador que hay que poner. Le voy a poner la dirección del contenedor. Otra cosa, para que sepáis y ahorra mucho tiempo, es que Docker basta con que le pongas el mínimo que permita identificar un contenedor. Es decir, antes he copiado y pegado, pero probablemente con este E6D sea capaz de identificar el contenedor entre los recursos disponibles. Y yo ahora, por ejemplo, sabiendo que es Nginx, pues hago bin bash. Porque quiero cargar el intérprete bash. Y pum, ya me dice, estás como root en este contenedor. Todo lo que yo ejecute ahora ya no está sobre mi máquina. Está dentro del contenedor. Es decir, si yo ahora aquí hago un ls, ya veis que entry point, home, leave, esto sonará a Linux. Puro Linux. Y yo hago aquí un echo
hola.netters y lo mando a hello.txt. Esto está, aparece por aquí. Si yo hago un exit y me salgo, está. Si vuelvo a entrar y vuelvo a hacer un listar, está. Por tanto, el ciclo como mi contenedor sigue vivo, nada se ha borrado. Aquí, por daros un pasito más, no es mi intención entrar aquí al detalle de cómo funciona todo, porque nos iríamos mucho, pero no necesariamente necesito entrar. También puedo tirar comandos desde fuera. Puedo decirle el contenedor que quiero ejecutar, el comando, y en vez de decirle --it para indicar que la sesión es interactiva y tiene que enganchar mi consola con la del contenedor, tira el comando, me da el error, o sea, me da el output y a funcionar. Yo ahora pues hago un docker stop. Vaya, está bien si le digo el identificador, 6D. Vaya. Ahora ha parado. Si yo ahora vuelvo a arrancar, que es una buena pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué creéis que pasará aquí? Mis tres compañeros, ¿qué creéis que pasará si yo ahora vuelvo a arrancar? Por aquí me dicen que no está, otros me dicen que sí está. Pues vamos a ver si está. Vaya, sí está. ¿Por qué ha pasado esto? Porque no he borrado el contenedor. Ojo al dato. El fichero se ha quedado junto al contenedor, pero no se ha borrado. Por tanto, es el funcionamiento esperado. Seguimos dentro del fichero, sigue el ciclo de vida del contenedor. Vuelvo a pararlo. Por aquí algún compañero hace sí, me he equivocado. Sí. Voy a volver a hacer voy a hacer ahora un RM para borrarlo. Docker start arranca contenedores, Docker run crea contenedores, Docker stop los para, Docker start arranca contenedores previamente parados y Docker RM borra contenedores que existan. Si yo ahora vuelvo a arrancar mi contenedor, otra vez, misma imagen, mismo puerto, mismo todo, me da un identificador distinto, eso ya nos debería hacer pensar, saltar las alarmas de que no va a estar. Pero, evidentemente, si yo ahora hago aquí un B13, mi fichero no está. Esto es lo esperado. Vale, pues lo voy a volver a parar y voy a crearlo de nuevo, pero esta vez con un volumen. Vale. ¿Y cómo le voy a indicar el volumen? Primero voy a crear el volumen, porque no lo voy a hacer con mi máquina. ¿Cómo hago esto? Pues muy fácil. Docker volumen. Y ya me da, no, esto no lo crea, evidentemente, me da las opciones que hay, Docker volume create. La verdad es que la documentación de Docker mola, en el sentido de que te da bastante info, Docker volume ls, y me dice qué volúmenes hay. Si tengo dudas, pues Docker volume -h y me lo da. En este caso, pues como yo no me acuerdo de absolutamente todo, pues lo hago, lo miro. Docker volumen create. Sample. Voy a crear un volumen con nombre. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a volver a levantar un Nginx, pero con este volumen. Por tanto, vuelvo a mi comando de Nginx y esta vez, aparte del puerto que quiero poder acceder, le voy a meter otro comando, -v, ---- volumen, donde le voy a decir el volumen y dónde lo quiero enganchar. Le voy a decir el nombre del volumen, que era sample, 2 puntos, y la ruta donde lo quiero enganchar. Lo voy a llamar, por ejemplo, pues /volumen. Y arranco. Espero que no me deje mal, porque estas cosas a veces pasan en el directo, te pones loco a tirar comandos y luego te empiezan a salir errores. Vale, voy a volver a entrar dentro de esta carpeta, de este contenedor nuevo que se ha creado. Simplemente docker exec -it 89 bin bash. Pongo bin bash, aclaro, porque sé que este contenedor de Nginx, el intérprete de comandos que lleva es bash, pero depende del contenedor. Cuando veamos un poco ahora dentro de un poco cómo hacer imágenes, depende de qué imagen tengamos o de qué intérprete haya, puede ser uno u otro, puede ser binsh, ztune, puede ser básicamente es el intérprete que esté. Si yo ahora sobre root hago un ls, veo que tengo aquí una carpeta volumen que no tenía antes y pues entro aquí en volumen y esta vez pues vuelvo a hacer echo, esta vez sí con tilde,
vaya, por ponerlo bien, pues nada, así, sin tilde. Y hello.txt. Vale, esta vez sí tengo el fichero. Es más, yo ahora voy a salir y voy a hacer esto mismo y en vez de exequité, pues voy a hacer un cat para ver el contenido del fichero de volumen barra hello.txt. Y, ¿cómo lo he llamado? Volumen. Vale, aquí vemos que nos da el contenido del fichero. Ahora voy a borrar el contenedor, literalmente, hago un docker stop 89, un docker rm 89, este contenedor ya no va a estar, pero como hemos montado un volumen, si yo vuelvo a montar este volumen en la misma ruta, o bueno, donde lo monte, aquí podría llamarlo volumen 2, pero creo un nuevo contenedor que utiliza esa unidad lógica de persistencia abstracta, que es el volumen de Docker, el objeto de tipo volumen. Cuando yo arranco, me ha vuelto a arrancar el contenedor y si vuelvo a hacer esta vez un exec y a ver si existe el fichero, pero del nuevo contenedor, 215, ¡pum! Esta vez sí está el fichero. Hemos conseguido dar una persistencia en cuanto a la ruta de ficheros. De igual manera, podríamos hacer, vamos a hacer un stop ya por ver el último volumen. El volumen en memoria no lo vamos a ver porque ahí voy a pinchar seguro. Es lo que tiene no haberlo usado más que 2 veces y con fines de pruebas. Vale, y esta vez voy a arrancar el mismo, espero que no me dé guerra con el montaje de Windows, directamente en la carpeta en la que estoy. Voy a coger aquí y espero que no me dé guerra. En el momento en el que yo le paso una ruta de mi máquina al comando, ya va a saber que lo que tiene que hacer es montar esa ruta de mi máquina dentro del contenedor. A ver. Vamos a ver. Y si no, pues os lo tendréis que creer y ya está. -h. Joder, estoy escribiendo... Aquí, como, mira, está bien que salga, podemos mirar Docker Hub, Docker, binding mounts, y pues podemos ir a cualquiera de la documentación, pero por ejemplo a la de Docker, y ya vemos que volumen, y a ver qué nos dice. Podéis hablar mientras tanto, ¿eh? Estos silencios son incómodos. Digo que, Jorge, igual si pruebas poniendo punto, en vez de la ruta completa, como es tu directorio actual en Windows, es que aquí como hace la cosa rara, sí, Windows, sí, máquina virtual y todas estas cosas raras que hace. Sí, no, a veces da problemas. No, en vez de poner dos netes, pones punto. O sea, como dices, móntame lo que es claro, mi directorio actual. The name is too short, punto barra punto. No. Era una... Bueno, tampoco quiero perder mucho tiempo aquí porque no es relevante. Es mirar la documentación, que sepáis que existe. Y bueno, en el directo pues pasan estas cosas. Si estuviera grabado, pues no pasaría. Ya lo habría cortado y todo habría funcionado perfectamente. Vale. Sí, no somos suficientemente guapos. Bueno, oye, son cosas del directo. A mí me gusta más en directo porque es más esporádico. Cuando está grabado es como muy enlatado, ¿no? Todo sale perfecto, no hay efecto demo, no es tan bonito. Yo ahora aquí aprovecho para lanzarte una preguntilla, que es los volúmenes, estos no, los anteriores, compartir volumen entre varios contenedores, tema de escritura y tal, supongo que como si fuera un sistema de archivos normal.
Exacto. De hecho, otra de las demos que si hubiera salido bien la primera, la del Binding Mount, y no hubiera perdido tiempo, hubiese enganchado 2 Nginx y hubiéramos visto que cambiando en uno cambiaba el otro. Pero sí, básicamente esto es como si fuera una caja mágica que gestiona Docker, pero que por dentro lleva un sistema de archivos, como tal. O sea, tú le das permisos y accedes mediante permisos. De hecho, ya es un tema avanzado, pero esa pregunta que haces pues me obliga a responder. Docker soporta la ejecución como distintos usuarios. Es decir, puedes asignar roles o sea, puedes gestionar el acceso a archivos basado en grupos, basado en usuarios, basado en permisos, pero es un tema ya mucho más avanzado en temas de operación y seguridad de Docker. Muy bien, perfecto. Si alguien tiene duda, dime. Sí, preguntaban por aquí que ya que si los ambos tipos, volumen y bin, son persistentes, que cuáles son las ventajas o desventajas, si es que las hay con cada uno. Vale, no es que haya ventajas o desventajas. La ventaja principal es qué necesitas hacer. Si necesitas compartir tu host con el contenedor, utiliza un binding mount. Si no necesitas compartir el host, que es lo más habitual, que no necesites que entre a tu máquina el host, utiliza volúmenes. ¿Por qué? Porque cuando eso nos lo llevemos a orquestación, no puedes pensar orquestación, estamos hablando ya de desplegar en un cloud, con Swarm, con Kubernetes, o simplemente con un Docker Compose o un Docker App, un Docker Run, que ahora, por ejemplo, en mi blog escribí sobre la integración con Azure. Toma, hay publicidad. No, por ejemplo, es curioso, pero Azure está como hace unos meses de manera experimental y ahora ya en beta, se soporta los Azure Container Instance, máquinas que se levantan en el cloud, contenedores que se levantan en el cloud y lo ejecutas desde aquí. Si haces un binding mount, eso no va a funcionar. Porque realmente no va a montarlo con tu máquina. Porque no está corriendo, no va a enganchar con tu máquina donde esté. Si estás comunicando tus contenedores, 2 contenedores tuyos a través de ese binding mount, te la estás jugando porque no sabes dónde va a estar corriendo. Mientras que un volumen es una entidad lógica de Docker y te da igual dónde esté. El demonio de Docker va a ser capaz de utilizar ese objeto, esté corriendo donde esté corriendo. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Vale, pues vamos a hacer una pequeña imagen Docker. Vamos a hacer un pequeñito Docker file. Pues vamos a hacer sin más. Docker file. Lo siento, esto lo hago con Vim. Esto es ya una cosa de no tener varias cosas abiertas, pero podéis utilizarlo con el editor de texto favorito. ¿Qué va a tener al construir una imagen? Lo primero que vamos a tener al construir una imagen es de qué partimos. Nosotros no somos Microsoft, nosotros no somos Canonical, nosotros no vamos a crear una imagen desde cero. Nosotros vamos a coger una imagen base y vamos a ir iterándola y añadiéndole cosas. Llevado esto al modelo pre-cloud, nosotros no hacemos el sistema operativo. Nosotros pagamos a Microsoft o porque nada de piratear, que nos dedicamos al software y eso es malo para nuestro trabajo. Haced lo que queráis, no voy a ser yo quien os lo impida. Pero vamos a utilizar un sistema operativo que ya existe sobre el que vamos a añadir cosas. No vamos a crear de la nada. Pues yo, por ejemplo, voy a hacer aquí un from y le voy a decir Ubuntu. Yo he elegido empezar de una imagen Ubuntu. Sobre esto vamos a ir ejecutando diferentes comandos. ¿Cómo vamos a ejecutar esos comandos? Pues, por ejemplo, vamos a hacer algo muy simple, que sea aquí un run y que haga cree un directorio en la raíz que se llame, pues, demo. mkdir. Aquí sí que esto es propio del entorno que utilizáis. Si el contenedor es Windows, tendréis que utilizar comandos PowerShell Windows o CMD. Si es Linux, Linux, y Mac creo que no hay contenedores o yo no los he encontrado, pero a saber, esa gente hace cosas muy raras. Entonces, pues vamos a crear un directorio que va a ser demo y ya está. Con esto, simplemente ya hemos partido de una imagen base y le hemos empezado a añadir un comando. Vale,
¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué nos falta? Al principio hablaba de que un contenedor realmente es una imagen que... A ver que me líe. Una imagen es una instrucción y un comando de entrada que mantendrá el contenedor vivo hasta que el comando termine. ¿Cómo le voy a indicar ese comando? Pues hay dos modelos, hay dos, CMD y Entry Point. Tienen sus diferencias, pero bueno, para este caso, pues tampoco nos afecta grandísimo uno u otro. Y aquí, pues por ejemplo, en el CMD también vamos a hacer una consulta, CMD tile, porque no me lo sé. CMD Ubuntu tile, que básicamente es un comando de Linux que va a hacer que se quede la consola activa. Y pues le vamos a poner aquí algo, pues tile -d hacia dev, si no me equivoco era. Aquí me podéis ayudar si queréis, que yo he venido aquí a hablar de Docker y estoy hablando yo y vosotros no habláis nada. Tile -d, si no me equivoco, esto era hacia dev null. Me la estoy jugando, pero bueno. Vale, ya tengo mi Dockerfile, que probablemente me explote en ese tile -d, no nos vamos a engañar, me la he jugado sobremanera, pero podéis mirarlo mientras tanto, si queréis. Tile -d y me lo decís, gracias. Ahora, sobre esa de Dockerfile, respondiendo a la pregunta que venía antes, yo ya he creado mi archivo Dockerfile, que es la definición que va a generar el binario de la imagen. Entonces, yo simplemente ahora hago docker build, le indico dónde está el fichero con -d y le digo, pues el fichero es mi Dockerfile. Y le digo el contexto. ¿Qué es el contexto al generar una imagen? El contexto es la carpeta que vamos a considerar que se sincronizará o desde la que sincronizaremos cuando más adelante veamos que le vamos a pasar un fichero. Un poco más adelante, cuando le añadamos un copy para pasarle cosas desde nuestra máquina hacia la imagen, lo veremos más claro. Simplemente hago un docker run, vaya, los repositorios van en minúscula, ¿vale? Ubuntu, un docker run y from Ubuntu, y lo primero que va a hacer, como no tengo la imagen, se la va a bajar. Va a ir a Docker Hub y se va a bajar la imagen. Aquí no tardará mucho, se la ha bajado. Lo siguiente que ha hecho es ejecutar run mkdir demo. Y lo siguiente que ha hecho es marcar cuál es el punto de entrada. Si yo ahora hago un docker run y le doy el identificador de la imagen, pues evidentemente me dice que no le gusta, pero bueno, como soy un loquillo, pues voy a intentar entrar al bash. ¿Habéis visto cómo es? No todavía. Igual es el comando F y la opción F. Es que no sé lo que... No conozco mucho el tile este. No sé, no lo he visto. Como soy un locuelo, estoy haciendo otra opción más, que es cuando yo hago un docker run, le puedo indicar cuál es el comando que quiero ejecutar. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Esto es un parámetro posicional justo después de la imagen, y si os fijáis, pues le he puesto -it y le he dicho que bin bash. Y pues vuelvo a estar en la terminal. Y yo ahora aquí hago un ls y lo habíamos llamado demo, ¿no? Pues aquí tengo mi directorio de demo. Vale, pero he creado un directorio. Normalmente lo que yo quiero es crear un contenedor que tenga todas las dependencias. En este caso, de hecho, vamos a volver a ver la imagen. Y aquí yo he creado un directorio, pero esto en una situación real será install.net run apt-get install.net sdk, .npm, no sé qué. Crearé todas las dependencias. Aquí, para que vaya fluido y no se tire esto horas instalando,
no horas, pero sí para que no perdamos tiempo en instalar, yo estoy creando un directorio. Vale, tenemos ya una imagen que nos imaginamos que parte que ya tiene todo y tengo que meterle mi aplicación. De momento voy a meterle mi aplicación. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues aquí tengo dos opciones. Tengo copy y tengo add. Las dos hacen lo mismo con un matiz muy importante. Copy va a meter las cosas, bueno, dos matices. Ambos valen para copiar desde mi máquina hacia dentro del contenedor y ambos me van a hacer esa labor, pero add también me permite hacer desde internet a mi contenedor. Es decir, si yo pongo un HTTP, add HTTP, lo que sea, va a hacer una petición, va a resolver esa URL, se va a traer lo que haya y lo va a meter al contenedor. Y además lo va a descomprimir. Por eso a la gente que trabaje con Java, add ni lo tocan porque los tar, o sea, los jar, ya sabréis, porque sois todos muy expertos en ese maravilloso lenguaje que es Java. Maravilloso lenguaje. Jesús, sí. Que ya sé que Jesús sí estuve en la entrevista de cuando vino a Plain. Ya sé que trabajaba en Java. Lo que os va a pasar, que esto pasa mucho, es que cuando hagáis un add y le paséis un jar, el jar no es más que un fichero comprimido, os lo va a descomprimir antes de meterlo y nada va a funcionar. Pero bueno, en lenguajes de programación de verdad, como es .NET y NetCore, esas cosas nos dan igual porque no son comprimidos. Mira, se echa en la cabeza así, ay, ¿qué está diciendo? Vale, pues ¿qué voy a hacer? Lo primero, voy a salir de aquí y voy a crear un disco, o sea, una carpetita aquí, que lo voy a llamar, pues yo qué sé, echo fuera, y lo voy a escribir en fuera.txt. Esto ahora, en mi directorio está el Dockerfile y el fuera.txt, y lo que voy a hacer es, recordemos, hablaba del contexto, el contexto es a partir de dónde se va a generar el directorio de archivos, por llamarlo de alguna manera, donde yo voy a acceder aquí. Es decir, como el contexto se lo estoy dando exactamente en la carpeta donde estoy, yo aquí lo que le voy a decir es que quiero copiar, insert, copy, quiero copiar fuera.txt, ¿dónde? En la carpeta de demo. Pues voy a hacer demo. Si no me equivoco, porque si empezáis a trabajar con esto, veréis que en los Dockerfile ya te los suelen dar generados las herramientas. Si no me equivoco, esto me ha copiado fuera TXT a la carpeta demo, y si yo ahora entro y vuelvo a hacer esta triquiñuela, que ya veo que no me habéis dado la solución del comando, pero me da igual, entro. El comando es F en vez de D. Creo. Lo tenía ahí. Casi lo tenía. Si nos fijamos, ya lo he metido dentro. Es decir, ya habría metido mi aplicación dentro. Ya habría copiado todos los archivos que fuese. Ahora, pues evidentemente, si hago un tile y encima lo hago mal escrito, no funcionará. Pero si yo he copiado mi DLL de .NET, por ejemplo, podría hacer aquí un .NET run e indicarle la ruta. Y esto arrancará la aplicación, mi contenedor estará vivo el tiempo que esté viva mi aplicación. Como somos buenísimos programadores y nunca crashea nada, no tendremos ningún problema de que las cosas se nos caigan. Pero bueno, somos buenísimos programadores. Esto pues vamos a hacer aquí y borramos. Me habéis dicho que era -F. Me la juego, ¿eh? Vale. Ya tenemos una imagen. Ya tenemos esto. Aquí, que os suene, no os voy a enseñar cómo hacerlo. Si trabajáis con .NET, os lo va a hacer el template. Que os suene que normalmente lo habitual no es compilar fuera y meter los binarios dentro. Porque eso no es repetitivo, o sea, no es replicable. Estoy haciendo el paso de compilar pudiendo depender de cosas de mi propia máquina. Lo que pretendemos es crear entornos 100% replicables. ¿Qué es el modelo que utilizaríamos? ¿Cómo lo haríamos dentro de .NET? O sea, dentro de un proyecto .NET. Pues aquí dentro de mi Dockerfile, yo aquí en vez de hacer mi copy de esto, copiaría todo mi SLN, y archivos, y lo metería en la carpeta aplicación. Bueno, es
Escribo aplicación. Casi me ha quedado hasta bien. Y lo siguiente que haría es un run .NET build de mi aplicación. Y con esto habría conseguido de verdad inmutabilidad, porque lo mismo que yo compilo dentro de Docker, lo puede compilar cualquier persona. Está corriendo dentro de un entorno totalmente aislado. ¿Sí? Y no es ninguna... No sé, se me ocurre el tener el código fuente en el propio contenedor y tal. No, soy un poco lerdo en estas cuestiones de Docker. Ya ves que estoy siguiendo tus pasos. No pasa nada. Si abrimos, cuando desde Visual Studio o desde Visual Studio Code añadimos soporte a Docker a nuestro proyecto, vamos a ver que se soporta lo que se llama Docker Multi-Stage, que siempre queda muy bien, multi-stage. ¡Fua! La de Dios, ¡fua! Impresionante. ¿Qué consiste esto? Realmente Docker lo que va a hacer, y voy a empezar a acelerar porque tenía 13 diapositivas y no me va a dar tiempo, llevamos aquí 1 hora. Lo que está haciendo Docker es, está creando un contenedor donde está ejecutando todo esto. Yo sí había dicho que se puede crear, que hacía falta esto, pues en realidad como iniciación sí, pero puedes ejecutar contenedor a puro huevo y ir haciendo tú. Lo que va a hacer Docker es, va a crear un contenedor, Ubuntu, y va a ejecutar todo. ¿Cuál es el tema? Que en la compilación multi-stage lo que me permite es hacer por ejemplo, Ubuntu as build, ejecutar ciertos comandos, como puede ser la compilación, y hacer ahora from Ubuntu as release, y este copy que yo estoy haciendo, realmente no lo voy a hacer desde fuera, lo voy a hacer desde el paso anterior. Voy a hacer aquí un copy, por ejemplo, es más, voy a quitar esto para que no haga nada, simplemente pues no, voy a volverlo a dejar como estaba. Esto, si no me equivoco, era fuera.txt barra demo. Vale, esto lo ha copiado y lo que voy a hacer ahora es, partiendo del contenedor inicial, voy a coger ese fichero y lo voy a dejar en la ruta original. Vale. Release, release, y voy a hacer un copy. Entiendo el concepto. O sea, utilizas como 2 contenedores y uno se caerá, entiendo, y desaparecerá. Claro, se va a borrarlo. Esto, una vez más, me estoy tirando a la piscina porque está por ahí, pero es documentación y es from la imagen, que es build, y la ruta, pues que es demo, esto va separado, demo barra fuera.txt, y lo va a copiar a fuera.txt. Me la juego. Si no, pues ya se quejará. No se ha quejado. Como haya funcionado a la primera, va a ser impresionante. Vale. Y ahora va a aparecer hasta que de verdad sé que es... Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Vaya, aquí tenemos fuera TXT. No está demo. Pero nosotros lo hemos puesto en demo. ¿Qué es lo que estamos...? No, parece que me las doy de humilde. Me la he jugado 100%, ¿eh? Lo que he hecho ha sido, he creado un contenedor original, he hecho ciertas labores en él, que podría ser, meto el código, lo compilo, hago todo lo que necesite hacer, y después he creado otro contenedor, he pasado solo lo necesario y es el que me quedo. ¿De qué vale esto? De que normalmente para compilar necesitamos chorrocientas herramientas. Claro. SDKs y demás para ejecutar. Eso es lo que estaba pensando, que al final para compilar el código pues tienes un montón de artefactos ahí que después te van a molestar poco en lo que sería el contenedor de producción. Eso es lo que me escama un poco. Pero con este concepto sí que ya queda muy claro que joder, hay mucha magia por aquí para llegar al punto final. Sí, pero estas cosas ya son más avanzadas. Es que quieres ya lo siguiente, que es ¿cómo pongo esto en alta disponibilidad en Kubernetes, Sergio? Eso lo dejamos para otra charla, si acaso. Quieres avanzar muy rápido. Básicamente con esto lo que estamos consiguiendo es compilar en un entorno 100% reproducible y generar un binario que vamos a mandar a producción con lo mínimo. Normalmente ni siquiera con un SDK, lo mandaremos con el runtime, que pesa bastante menos. Por ejemplo, vale, ya hemos conseguido generar nuestra imagen. Aquí, otra cosa.
simplemente, bueno, ¿os parece? ¿Y cuarto fecha límite para matar o qué hora os parece bien? Yo me enrollo lo que queráis, pero la gente igual tiene familia y casa y cosas que hacer. Irse al bar irse a hacer un viaje, sé que no, porque estamos todos confinados, pero igual tienen otras cosas. Vale. Bien, ¿cómo funciona Docker? Si nos fijamos, vaya, yo he ejecutado y aquí me pone using caché, vaya, lo único que no, esto ya nuevo, y si yo ahora vuelvo a hacer aquí otro Docker build, pues resulta que veré que me empieza a decir por todos los lados using caché. Docker lo que va a hacer es, cada comando de un Dockerfile es una capa. Se llaman capas. Estas capas son una línea, un comando de Dockerfile. Y es un objeto que se cachea siempre que no cambie lo de arriba. Es decir, yo voy a ir cacheando de arriba abajo y hasta que no haya un cambio en un comando, no se va a invalidar el resto de capas hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que para optimizar un proceso en un Dockerfile, lo que se haría, por ejemplo, en el escenario que me hablábamos de multistage y de SDK y demás, normalmente lo que se haría sería al revés. Lo que normalmente se haría en un Dockerfile es no añadiría primero la capa de build, porque esto va a cambiar. Lo primero que haría sería añadir la capa de release, instalar todo lo que necesitase, dejar la lista, por ejemplo, haría aquí un from y haría pues Ubuntu as base. Aquí haría pues los rank o lo que hiciese falta para dejarlo listo. Los expose, que esto es otra cosa que no he dicho porque no daba. Cuando vayamos a exponer un puerto, a Docker no le hace falta porque se lo estamos indicando. Son temas avanzados de networking, por qué puede hacer falta sí y por qué no. Me podéis escribir a mi blog y lo veremos sin problema, os contestaré. Pero prepararé lo que sería la imagen base, la capa base, haré toda la parte, yo que sé, vamos a poner aquí un run ls, haré toda esta parte y aquí, en vez de hacer un from Ubuntu, lo que haré será un from base, porque realmente esta capa base existe, con lo cual yo ya he hecho la labor de preparar dónde voy a desplegar, que es tareas que hay que ejecutar, ejecutaré la compilación y si hay cambios en la compilación, invalidaré de aquí hacia abajo. Pero la parte de imagen base no se invalidará. ¿Sí? Por eso que os hablaba de, en el momento en el que yo cambio una capa, todas hacia abajo se invalidan. Por tanto, lo que es inmutable o lo que prácticamente no cambiará nunca, porque vamos a ver, no cambias nunca, o sea, por cada vez que cambias la versión de producción, de lo que va a producción del propio contenedor base, para añadir cosas, has cambiado miles de veces el código. Por tanto, vamos a intentar siempre hacer las cosas que menos se van a cambiar, subirlas arriba. ¿Sí? Ya, pues aquí hemos dado, pues esa cosilla. Y ahora, como ha cambiado la primera línea, pues todo se vuelve a ejecutar. Todo, sin excepción. No sé por qué me ha cogido estas de caché. No debería. Bueno, tenemos una imagen, vale. Hemos visto qué hacer con imágenes. Hemos visto que podemos levantar imágenes que ya existen. Solo una nota más de a pie de página antes de olvidarnos ya de los Dockerfiles. Por favor, no reinventemos la rueda. Es decir, yo aquí he puesto from Ubuntu, pero si necesitara levantar una aplicación .NET, bastaría con que viniera aquí y dijese .NET, Docker, Image, y ya hay imágenes de la gente de Micro que ha dejado unas imágenes preparaditas con el SDK para que a nosotros nos valga con hacer un from de esto y nos olvidemos. O sea, no necesitemos reinstalar todo, vamos a ser inteligentes. Yo al menos, cuanto menos trabaje, más contento vivo. Con lo cual, pues le puedo poner el nombre de la imagen, que será esta, por aquí la que me ponía, la que me ponía aquí, y ponerle pues la imagen. Por ejemplo, esta. Me vengo aquí a mi Dockerfile, donde está la consola, y le digo pues que esta imagen es esta de aquí. Y esa imagen base ya me trae, ahora se la va a descargar, pero esa imagen base ya me trae el SDK de Netcore. ¿Sí? Esto es importante porque tendemos a, yo instalo, más control,
más mantenimiento que hay que dar a todo. Y es, trabajamos para, o sea, nuestro trabajo es facilitarnos la vida, no complicárnosla. Vale, y por último, hablaba de, hemos levantado nuestra propia aplicación, pero esto, como hemos visto con Nginx, hay paquetes para todo. Si no quiero trabajar con Docker, porque no me gusta Docker, porque mi cliente no admite Docker, por lo que sea. No sé qué me dicen. Bueno, no es para mí, vale. Porque mi cliente no admite Docker, por la razón que sea, Docker me vale como herramienta de trabajo a mí, que me parece muy útil. Si yo desde hace meses, años, no me instalo nada en mi máquina. Nada. Si necesito una base de datos SQL Server, hago un Docker Run SQL Server y le paso los parámetros que necesite. No he hablado de cómo pasarle parámetros también a las imágenes Docker, porque es simplemente poner el -e, hacer un Docker Run -e, por verlo ya rápidamente. La de Nginx, volvemos, pum, 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 pum. ¿Vale? Nginx, si yo quisiera pasarle una variable que luego va a utilizar, lo utilizaría a través de variables de entorno o a través de un fichero, pero una variable de entorno, por ejemplo, le podría pasar con -e y mi variable igual a variable. Se lo podría pasar así y le iría dando esto. ¿Qué me permite aquí? Una vez más, lo que os planteaba. Si yo necesito un Postgre, me levanto un Postgre. Si necesito un Mongo, me levanto un Mongo. Lo que necesite, antes de instalármelo, voy a ver si hay una imagen Docker. Porque es muy útil. Porque si no, la realidad es que yo el ordenador lo formateaba cada 6 meses para limpiar morralla. Ahora hago el comando mágico que os hablaba, que es docker system prune -a y le doy a que sí, ahora le voy a dar a que no, le doy a que sí, ¡fa! Todo lo de Docker fuera. Recordemos que hemos hablado que todo en Docker son cosas efímeras, que no podemos anclarnos a su vida, hay que persistirlo de otras maneras. Y por último está la orquestación, que es lo que hablaba. Orquestación, cuando se habla de orquestación en Docker, todos nos volvemos locos. Kubernetes, OpenShift, OpenMesh, todos nos vuelven, pero para desarrollar, Docker ya trae una herramienta que se llama Docker Compose. Esta herramienta de Docker Compose va integrada, trabaja con manifiestos YAML que vamos a poder definir y lo que vamos a decir es diferentes contenedores que queremos que levante de una sola vez. Existen otros sistemas como Swarm, Kubernetes, Mesos, aquí un montón. Vamos a hacer una prueba rápida porque esto lo tienen ya preparado y vamos a hacer un WordPress Docker. Docker Compose. Vamos a levantar un WordPress con su base de datos MySQL y todo con un solo comando, que básicamente va a utilizar este fichero de Docker Compose, que ahora ya nos sonará lo que hay. Estamos definiendo un contenedor que tiene una imagen, que tiene un volumen, que le estamos diciendo cómo queremos que se gestione cuando rearranque la máquina donde corre, si queremos que rearranque y demás. Esto ya es un poco más avanzado. Le vamos a pasar unas variables de entorno que va a utilizar y el contenedor ya está preparado para que este contenedor de MySQL va a ir a buscar el usuario root, la contraseña de root a esta variable de entorno. Ya está preparado ese contenedor. Nuestras aplicaciones dentro de Docker tienen que estar preparadas para recoger variables de las variables de entorno. Eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Después vamos a levantar aquí un WordPress que depende de la base de datos, que tiene su imagen, expone un puerto como habíamos hablado y utiliza estas variables. Y para comunicar, más bien para persistir entre el ciclo de vida de esto, los datos de MySQL, un volumen. Pues simplemente esto, me vuelvo a mi consola, si la tengo por aquí, y hago vim WordPress YAML, pego todo esto, maravilloso. ¡Oh, en serio! Pues Explorer, me vais a dar un segundo, que lo voy a crear y ya acabamos ya. New
Esto es las cosas malas de Vim en Windows muchas veces. Editar. Básicamente estoy pegando lo que había. Como tengo el puerto, bueno, el 8000 está libre. Si yo ahora hago un Vim W, ya es el mismo texto, pero bien formateado. Cierra. Y ahora básicamente lo que voy a hacer es Docker, como hacía antes, pero voy a hacer -compose. Le voy a indicar la ruta del fichero, por ejemplo, -f vp YAML, y le voy a decir app, porque quiero levantarlo. Simplemente lo ejecuto y lo que está haciendo esto es orquestar el funcionamiento entre los Docker. O sea, es como si yo hubiera ido lanzando comandos Docker, pero me lo está facilitando. Con lo cual, ¿qué me permite esto? Generar un sistema de dependencias para mi aplicación a través de Docker. Es decir, si mi aplicación necesita de 2 bases de datos, de una persistencia, de un no sé qué, yo puedo generarlas a través de Docker y es muy fácil llevarse el entorno a nuevos desarrolladores. Es muy fácil compartir el entorno entre desarrolladores. ¿Por qué? Porque lo que necesitas para poner en marcha, para darle a F5 a tu aplicación y que funcione, es previamente ir y hacer un Docker Compose App para levantar todas las dependencias que tiene tu aplicación. Esto es maravilloso, porque te quita de problemas de configuración. Sí, esto es impresionante. Maravilloso. Aquí, pues se lo tiene que bajar todo, se lo está bajando, está extrayendo. Yo aquí no estoy batallando nada. Y en cuanto esto acabe de extraerlo, que será nada, yo voy a poder abrir mi navegador en el puerto 8080, que es el que habíamos visto, localhost, perdón, el 8000, que es el que estaba en el fichero. Y aquí, en cuanto esto acabe y arranque, pues ya me va dando los logs y me dice pues que ha refusado la conexión. Bueno, vale. Espero que no me deje mal la documentación de Docker, si no, pues será una putadilla, hablando en plata, porque es documentación. Vale, ya está, ya tenemos WordPress. ¿En qué? Pues vamos a buscar castellano de español de España, que luego hace cosas raras, pero ya está, ya tengo Docker, ya tengo un WordPress.NETers. Así de simple. Esto, pues bueno, a ver, no... Venga, que sí, que me da exactamente igual, venga. Venga, hombre, no seas... Vale, correo electrónico. Qué exquisito es WordPress con las validaciones. Pero bueno, la idea detrás de esto es que hemos levantado un WordPress con una base de datos MySQL y un WordPress con 20 líneas en un fichero y un comando. Esto es lo que vamos a poder llevarnos a un entorno de desarrollo en el que necesito una base de datos, necesito un Redis, necesito una cola Rabbit. Voy a meter todo en el fichero y voy a hacer, git commit al repositorio y un nuevo desarrollador, cuando se lo baja, hará Docker Compose App. Listo. Todas las dependencias listas para funcionar. ¿Que acaba el proyecto? Docker Compose Down, Docker System Prune, yes, ya está. Ni tengo MQTT, ni MQP, ni Rabbit, ni nada. Y pues ya hemos llegado a ruegos y preguntas. Me he extendido más de lo que pensaba, pero es que me dais cuerda y se me va. Os dejo aquí mi Twitter. ¡Epa! Estaba por ahí mi Twitter, por si queréis preguntarme con total confianza. Yo respondo, de verdad, ¿eh? No es solo esto si quiere llegar. Respondo, no, joder. No solo es, bueno, mira, está aquí. Aquí lo tenéis. Ya está. Lo sabéis, mi Twitter, mi blog. Preguntas que os hayan podido salir sobre esta maravillosa tecnología. O he dormido a todos y ya nadie quiere preguntar. A ver, como hemos ido así interrumpiéndote y tal, yo creo que probablemente las preguntillas, que sí que ha habido varias preguntillas, ya se han respondido. Además, esto como lleva un poquito de retraso del streaming, yo creo que ya a mí pues me ha parecido, la verdad es que me ha parecido fantástico. Aunque, ojo, ese de la foto soy yo, ¿eh? Aunque esté con mi outfit de trabajar en casa, yo también me puedo poner elegante cuando voy a dar charlas en presencial, por si me queréis llamar alguna, ¿eh? Muy bien. Pues eso,
que la verdad es que fenomenal. Yo creo que ya podemos ir despidiendo. Espera, Roberto, antes de terminar, que han lanzado una pregunta por el chat. Comentan que si han entendido bien, Docker Compose acabará lanzando varios contenedores. ¿Es correcto? Y en, sí. en este último ejemplo, que sí ha lanzado dos, uno para Apache y otro para MySQL. Sí, ha lanzado dos más que para Apache, para WordPress. De hecho, ahora mismo lo he lanzado, he hecho el Docker Compose App atacheado, por tanto, cuando le he dado control C, se ha caído todo, pero al igual que Docker, tengo el modificador -d, que esto lo hace de manera transparente para mí, me deja la consola libre y yo ahora puedo hacer Docker PS y veré que tengo aquí mi contenedor con WordPress Latest y mi contenedor con MySQL. Otra de las cosas que me da Docker es que si yo hago Docker Compose App otra vez, Docker Compose es que va a actualizar en caso de que haya cambios. Es decir, si yo vengo aquí a y me la voy a jugar, le voy a decir que utilice la 5.6, que no sé ni si tiene imagen Docker, me imagino que sí. Pues básicamente lo que está haciendo es él, de manera transparente para mí, está haciendo de nuevo está ajustando el escenario que ha levantado a mis cambios. Y yo no me estoy preocupando de nada. Vale, otra preguntilla. Una vez que desde un Docker Compose empiezas a levantar dependencias, ¿merece la pena meter meter comprobaciones de que los servicios están arrancados? ¿Es suficientemente fiable de que lo que pone dentro del contenedor, cambie versión de lo que sea, vas a levantarse y funcionar bien? No he entendido la pregunta. Creo Vale. que has mezclado dos preguntas. En este caso, no, esta era personal, no la estaba leyendo, por eso seguramente no me haya expresado bien. Quiero decir, por ejemplo, aquí estamos levantando el MySQL y estamos levantando el WordPress. Sí. ¿Es posible, o sea, merece la pena meter dentro de aquí del YAML comprobaciones de que los servicios han ido arrancando uno detrás de otro por si has cambiado alguna dependencia anterior y te sube versiones? No, a ver, me explico. Cuando tú haces este cambio, él para el compose. Es decir, no tienes que comprobar que hacer tolerancia a que se pierda la base de datos por el hecho de que puedas cambiarla aquí. No. Sí que es cierto que otra cosa, aquí te deja definir un depends on, que lo que va a hacer es, va a ir haciendo dependencias, un grafo de en qué orden tienen que arrancar los contenedores. Pero ojo, esto no significa que el contenedor esté listo para recibir peticiones para que se considere el depends on correcto. Tiene que estar el contenedor, tiene que haber iniciado. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, una base de datos, nada más arrancar, está lista para recibir peticiones, salvo SQL Server. SQL Server nunca está listo para nada más arrancar, que creo que es de donde te puede venir la pregunta, porque es donde hay problemas. SQL Server y otros contenedores tienen como parte de su proceso de inicio actualizarse, configurar no sé qué, no responden peticiones desde el mismo momento que el contenedor arranca, tarda 20, 30, 40 segundos. En ese caso, sí, tu otra aplicación tiene que ser tolerante a ese delay o tienes que tener arrancado previamente el contenedor. Eso también se puede hacer desde el Docker Compose App. Le puedes decir, por ejemplo, que quieres arrancar MySQL. Y lo irá, bueno, no hay ningún servicio, le das el nombre del servicio, en mi caso no es MySQL, el nombre es DB. Pero yo podría decirle que quiero arrancar la DB. Podría prearrancar la base de datos, se arrancaría y una vez que haya arrancado y responda a peticiones, arrancar el compose entero. Son situaciones muy puntuales, muy excepcionales, porque normalmente esto, o sea, Docker Compose no es ideal para llevar a producción un sistema. Se puede hacer. Hay sistemas muy sencillitos que se productivizan con Docker Compose, pero no es lo ideal. Porque escala muy mal, porque horizontalmente es difícil de replicar, hay mejores modelos. Entonces, normalmente en desarrollo no se suele dar el caso de que todo arranque a la vez. Sí se da el caso cuando desarrollas directamente sobre Docker, con proyectos Docker, pero son temas más avanzados con resolución más avanzada.
No sé si responde eso a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Sí, a ver, ya se está animando la gente a hacer preguntillas. Por aquí preguntaba que si, Ignacio, que si has hecho pruebas de rendimiento con bases de datos, por ejemplo. Vale. Bueno, pregunta sobre, supongo que es pregunta sobre rendimiento y enfocado a base de datos, que siempre la pregunta de, ¿no? La duda de, vale. ¿dockerizo la base de datos o no la dockerizo, no? Vale, esto a cada persona que le preguntes te dirá una cosa. Yo te digo, si estás trabajando en cloud, no metas en contenedores lo que puedes correr en un servicio totalmente administrado por otro. Importante, por otro. Todo lo que simplifiquemos los desarrollos es maravilloso. La realidad es que puedes meter, o sea, puedes ejecutar Docker. No es lo ideal, no es lo ideal correr una base de datos en Docker, porque realmente Docker, los datos los quieres persistir y los vas a estar persistiendo en un soporte físico que no tiene por qué estar preparado para alta concurrencia. No está, o sea, tú sobre un Docker, de hecho, en una entrada de mi blog, en el que hablo de MongoDB, doy un ejemplo de cómo crear un clúster de MongoDB en alta disponibilidad dentro de Docker. De hecho, está el Dockerfile por ahí, Mongo alta disponibilidad. Mira, estos de Plain, que loquillos, me quitaron la entrada. No, es previa autorización, pero bueno, es la misma de mi blog, ¿eh? No, podéis entrar ahí y las visitas para mí, mejor. Pero básicamente, mira, esto es un Dockerfile, o sea, es un Docker Compose en el que se está levantando una base de datos Mongo en alta disponibilidad. ¿Esto tiene buen rendimiento? Esto tiene un rendimiento espectacular. El problema de rendimiento está cuando intentes acceder a disco. ¿Tu disco está preparado para ese sistema? Que tú dentro de Docker estés clusterizando cosas o esté yendo bien no significa que tu persistencia física sea la ideal para correr. Dicho esto, depende del modelo. No hay ningún problema en llevar bases de datos dentro de Docker o dentro de Kubernetes. Pero sí que se intenta que en producción no estén dentro de Docker, que estén en servicios totalmente administrados. O esa es mi recomendación en base a sufrir clústeres de MariaDB en Kubernetes. Pero es solo mi opinión, mi humilde opinión. Tenemos otra pregunta que creo que se puede enganchar con esta, que es que si hay documentación de cómo se relaciona con pruebas funcionales. Entiendo que será que para meter la base de datos dentro de Docker, no para el entorno productivo, sino para el entorno de testing o para ejecutar test automáticos. Sí, claro que sí. Tú podrías coger y crear, vale, estos ya son temas más avanzados. Tú cuando haces Docker puedes, de hecho, a ver que no se me abra en la pantalla principal, que no quiero enseñar más de lo que debería, más de lo que debería enseñar, pero nosotros son muchos los escenarios donde los tests funcionales los ejecutamos dentro de Docker. Entonces, dentro de un Docker Compose que podría ser estándar, estoy yendo a él, vale, joder. Proyectos con veintitantas soluciones, luego encontrar todo dentro, vale, un segundo, vale. A ver, ¿esto me lo dejará sacar? No. Vale, pues vamos a ver, Notepad, maravilloso amigo. Venga, que no quiero. Por ejemplo, este podría ser un Docker Compose de una SPA servida desde un backend de .NET que hace diferentes cosas. Aquí lo que hablaba, estamos haciendo una imagen base, estamos haciendo una imagen de build, copiamos las dependencias, hacemos un restore, copiamos, compilamos. Aquí definimos un stage aparte que no se va a llamar, se va a preparar en la imagen, pero no se va a ejecutar y lo estamos dejando ahí. Compilamos el resto de la imagen, pues aquí hay también un node, no sé qué, y generamos una imagen resultante final. Vale, esto después... ¿Puedes darle una pesetica de zoom? Mucho mejor, gracias. Esto después... Pero es básicamente lo que os he dicho, generar la imagen resultante, la de compilación para compilar .NET, generamos un stage
aquí entre medio, que es el runner, que este va a ser quien va a ejecutar las pruebas funcionales. Generamos también la SPA, lo metemos todo en el paquetico final, que es lo que se va a distribuir, y realmente lo que vamos a distribuir a clientes es esta imagen final. Pero Docker tiene una opción que te permite decirle a qué stage quieres ir cuando estás con la imagen. Y de eso nos aprovechamos para... ¡Epa! ¿Qué haces ahí? Hombre, control C, control V. Aquí lo que hacemos es, tenemos un Postgre, que es parte de nuestra dependencia, de nuestras pruebas funcionales. Hostia, la contraseña mía del banco, me la habéis visto ahí. Esta es nuestra base de datos, esta es una dependencia que está dentro de Docker, y realmente lo que hacemos es, le estamos diciendo, haz un Docker Compose, pero en vez de decirle una imagen, le estamos dando una ruta a un Dockerfile, que esto es otra cosa que se soporta, un poco más avanzada, por eso no había entrado, pero se puede hacer. Le estamos diciendo el Dockerfile, le estamos diciendo cuál es el contexto, ese de desde dónde mete los archivos, y le estamos diciendo un target. Esto realmente lo que va a hacer es, va a compilar va a hacer una imagen hasta aquí, de arriba hasta aquí, y aquí se va a parar. Y esta va a ser la imagen resultante. Por supuesto, no es para meter en producción, es para ejecutar los tests. Yo aquí le estoy diciendo que dependo de Postgre y lo que le estoy diciendo es, sobreescribiéndole la entrada, pasándole los comandos que yo quiero. Pues que quiero que ejecute un .NET Test de este proyecto con pues, los loggers, cobertura y demás. Le estoy seteando una environment que básicamente es el connection string. Y luego estoy montando un volumen, este sí, binding mount. Este no es un volumen, este es máquina, contenedor, contenedor, máquina, porque es donde voy a dejar los resultados de cobertura que luego voy a utilizar más adelante en Report Generator para generar la cobertura de código, los resultados, todas esas cosas que son buenas prácticas que todos hacemos, ¿verdad? Esto no hace falta ni decirlo, que todos testeamos y todos sacamos cobertura y un código que da gusto verlo. Pero, por ejemplo, estos son pruebas funcionales dentro de Docker. Levanto las dependencias y ejecuto las pruebas. No sé, entiendo que esto responde a la pregunta. Sí, yo creo que responde de sobras a la pregunta. Bueno, yo creo que iría a la pregunta, tenemos feedback, pero que yo creo que la pregunta va por ahí. La verdad es que las posibilidades que da Docker son inmensas. Sí, yo creo que ya decías... como nota a pie de página, no hace falta que nuestro cliente final o que vayamos a desplegar en Docker para que podamos aprovecharnos de Docker. Podemos utilizar Docker como modelo de gestionar todas nuestras dependencias, podemos utilizar Docker sin olvidándonos de dockerizar nuestra aplicación, simplemente para tener un ecosistema que nos quite de instalar cosas. Es que yo acababa harto, porque te instalas Postgre y vaya, es que ahora el cliente quiere Postgre 6. La 13, que es la que yo tengo, desinstala esto, instala lo otro. Perdía una cantidad de tiempo insana. Y con un ecosistema basado en Docker, para dependencias todo se resuelve. Por supuesto, siempre que podamos, imágenes Docker y ejecutemos basado en Docker. Paqueticemos nuestra imagen, nos dará tranquilidad y garantía, pero al menos dockericemos nuestro entorno de trabajo. El entorno de desarrollo, como nota a pie de página. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Bueno, me voy a enfocar por aquí. Bueno, yo soy Roberto, soy compañero de Sergio, que es el que ha presentado. Simplemente nada, pues dar las gracias primero a Jorge por por compartir sus conocimientos sobre Docker. La verdad es que creo que ha estado muy chula la charla. Dar las gracias a todos vosotros por aguantarnos, por estar aquí en estas charlas y simplemente nada, deciros que, como decía Sergio al principio, que vamos a ir haciendo pues, sobre un evento al mes. Ya tenemos el evento del mes que viene, que va a ser sobre diseño e interfaces de usuario con MD Bootstrap. Nada, enseguida, o sea, ya manteneros un poco al loro y que ya lo iremos pues, bueno, pues comunicando por los canales habituales y publicando por Meta. Así que nada, muchas gracias. Y luego, pues bueno, es que estamos abiertos, o sea, es una comunidad que está abierta a cualquiera que pueda dar una charla sobre estos temas, enfocada .NET, pero
pues, todo lo que va alrededor de ello y nada, pues nada, gracias otra vez y hasta el mes que viene.